Miren, la verdad es un tema que hay que tenerlo muy claro, porque al final es lo que estamos buscando. Para poder entender este tema, déjame mencionarte que vamos a hablar de lo que es la verdad en tres dimensiones diferentes. No son tres verdades, son tres dimensiones de la misma verdad, de lo que es la verdad simplemente. De hecho, tengamos en cuenta que la verdad es uno de los trascendentales. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo sumamente importante. La primera dimensión que vamos a ver es la verdad lógica. Y es la que más nos va a interesar y es la que más utilizamos. Bien, la verdad lógica significa que la verdad es aquello que está de acuerdo a la realidad. Tal vez para que entendamos bien esta frase, lo que necesitamos entender es qué es la realidad. Y la palabra realidad viene del latín res, que significa cosa. Fíjate nada más. Es decir, que la realidad es la cosa de la que se está hablando. Mira, cuando estamos hablando de algún objeto, no sé qué se me ocurra decir, una mesa, ¿sí? Nosotros utilizamos la palabra mesa, esa palabra contiene dentro de ti un concepto, que ese es tu pensamiento, el concepto de mesa. Este concepto es igual a esto, a esta cosa que se llama mesa y por eso le llamo mesa. No a esta, no a esta, no a esta, sino a esta cosa, a esta res o a esta realidad, dicho correctamente. En resumen, esto que tengo en la mente debe de ser idéntico a la cosa o res que está existiendo físicamente en la realidad. Si lo que está en tu mente no coincide con la cosa, es que estás fuera de la realidad. El problema es que muchos nunca se dan cuenta que no está coincidiendo una con otra. Porque hay gente que dice, ok, si yo veo la mesa, por ejemplo, desde arriba, lo que yo voy a ver es una tabla rectangular. Entonces, para mí esto no es una mesa, es una tabla rectangular. A ver, cuidado, lo que pasa es que estás viendo una parte de la mesa desde la perspectiva que tienes. Y a veces esto de las perspectivas es lo que nos confunde. Obviamente, esto de la mesa es un ejemplo simple que sirve para entender este asunto, porque en realidad esto aplica a problemas, por ejemplo, culturales, cuando no se toma en cuenta una realidad completa, o bien laborales, cuando solo se tiene una perspectiva de un determinado asunto, o políticos, cuando solo te quedas con una sola versión de los hechos, o religiosos, cuando no se profundiza en una verdad teológica. Y así muchos ejemplos más en los que solo se conoce una parte de esa realidad. Y como estás viendo solamente este pedacito, y esa es tu perspectiva, piensas que esta es la verdad. No estoy diciendo que tu perspectiva te esté engañando. Estoy diciendo que quizá tú solito te estés engañando al creer que esa es toda la verdad. Y a veces hasta se entra en discusión de que, bueno, cada quien tiene su perspectiva y por lo tanto cada quien tiene su verdad. Y eso es un grave error. Cada quien tiene su perspectiva, cierto, pero no estás conociendo toda la verdad, estás conociendo un pedacito de verdad nada más. Bien, la segunda dimensión de la verdad es la verdad ontológica. Es la que ve concordancia entre el objeto y el ser del objeto. Esto a lo mejor suena complejo, pero no es tan complejo como suena. Se refiere al ser del objeto, a lo que es como tal, ¿sí? A la verdad del objeto para lo cual incluso está diseñado o para lo cual el mismo creador de este objeto tenía en mente. Vamos a poner el mismo ejemplo de hace rato. ¿Qué pasaría si alguien me dice, ¿sabes qué? Esta mesa yo la agarro de cama, por lo tanto, para mí no es mesa, para mí es cama. Que tú la uses de cama, pues qué bueno, pero eso no la hace cama, sigue siendo mesa. Como cama es muy alta, muy frágil y dura, porque el creador de esta mesa no le puso los materiales propios de una cama. Así que déjame decirte que como cama, esta mesa como cama es pésima. Y esta mesa como mesa es falsa, porque no cumple con el deber que tiene de acuerdo a lo que tenía en mente el que la hizo.
Entonces, tenemos que ver lo que es. Eso significa ontológicamente, que es lo que es y lo que lo hace ser. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos, mesas, camas. ¿Qué más da? Llévalo a una dimensión más profunda. El ser humano, tú como ser humano, ¿para qué estás hecho? ¿Sí? ¿Qué diseño tienes? ¿Para hacer qué? Estás diseñado para pensar. Estás diseñado para razonar. Estás diseñado entonces para encontrar verdades. Si como ser humano no estás encontrando todo esto, déjame decirte entonces que como pensante, pues eres pésimo. Y como ser humano, pues eres falso. Suena muy duro. Obviamente espero que no sea el caso de nadie. Pero si no estamos en lo que debemos de estar, estamos en un problema profundo. La tercera dimensión es la verdad moral. Es la que está de acuerdo con la honestidad de tus creencias, ya sean culturales, religiosas, etc. Cuando hablamos de una verdad moral, estamos hablando más enfocado hacia las creencias que tenemos a nivel cultural, porque crees profundamente en lo que tu país o tu cultura te ha enseñado o tu religión te ha enseñado, y que de alguna manera lo manejamos más en la dimensión o en la visión de la honestidad. Es decir, es un ejemplo, tú tienes una determinada religión, crees profundamente en ella. Bueno, estas verdades de fe que tú tienes, las vives basado en la realidad de tu honestidad, de lo que tú crees, de lo que a ti en lo personal te hace trascender y respondes honestamente ante ella. Tiene que ver más con el plano de la espiritualidad, porque al fin y al cabo, los que creemos, de alguna manera pensamos que la vida más importante es la vida que trasciende en el espíritu y nos mantenemos en nuestras verdades de fe, en nuestras verdades culturales, en las verdades que tenemos por la educación que nuestros padres nos han dado, pero que, insisto, tiene que ver más con una respuesta a la honestidad de las cosas que tú sabes que están bien. Pueden enseñarlo a lo mejor nuestros papás, una cosa que estaba equivocado, bueno, tienes la inteligencia para decir, ok, esto quizá tenga un error y lo cambio, por algo mucho mejor, obviamente. Pero la verdad moral tiene que ver con esto. Aunque hay que entender que esto no quiere decir que si yo tengo una religión y tú tienes otra religión totalmente diferente, entonces estamos hablando de mi verdad y tu verdad. No es tanto por ahí. Es más bien el asunto de mi creencia honesta y tu creencia honesta, que por ser trascendentales las dos, respetamos mutuamente y quizás hasta nos edifiquemos mutuamente, porque al final sí buscamos la gran verdad absoluta en una espiritualidad, en la vivencia de nuestra alma, en la vivencia de nuestro ser más profundo y más interno.